Bienvenidos de nuevo a Mente Clara, el lugar donde cada historia llega directo al corazón y nos recuerda que el amor verdadero nunca desaparece, aunque ya no podamos verlo con nuestros ojos. Hoy les traigo una historia que tal vez les haga recordar a alguien que ya no está. Una historia sobre la lealtad más pura que existe en este mundo. No es la lealtad de un hombre hacia otro hombre. Es algo más profundo, más silencioso, más eterno. Es la lealtad de un perro hacia su dueño. Y lo que este perro hizo durante meses enteros después de perderlo, dejó a todo un pueblo sin palabras. Esta es la historia de Capitán y del hombre que lo amó. El pueblo de Montserrat, a pocas horas de Valencia, era uno de esos lugares que el tiempo parecía haber olvidado con cariño. Sus calles empedradas, sus casas de piedra antigua y sus plazas tranquilas guardaban décadas de historias silenciosas. Era un pueblo donde todos se conocían, donde los ancianos se sentaban en los bancos de la plaza al atardecer y donde los niños aún jugaban en la calle hasta que el sol se escondía detrás de las montañas. En una de esas casas de piedra antigua, en la calle del Olivo número 7, vivía don Ernesto Salinas. Tenía 74 años, cabello completamente blanco, manos grandes y callosas de décadas de trabajo y una mirada tranquila, que solo tienen los hombres que han visto mucho de la vida y han aprendido a aceptarla con paz. Había sido soldado en su juventud, luego constructor, luego padre, luego abuelo. Y ahora, en el último capítulo de su vida, era simplemente el hombre que caminaba cada mañana por el mismo camino, con el mismo bastón de madera, acompañado siempre por el mismo perro. Capitán era un pastor alemán de 8 años, de pelaje oscuro con reflejos dorados en el pecho y las patas. Lo había traído don Ernesto cuando era apenas un cachorro torpísimo, que tropezaba con sus propias patas. Desde el primer día, algo entre ellos había encajado de manera perfecta, como si el universo hubiera decidido que esos dos seres pertenecían el uno al otro. Capitán dormía a los pies de la cama de don Ernesto, comía cuando él comía, caminaba a su ritmo, nunca delante, nunca demasiado atrás, siempre exactamente a su lado. Los vecinos del pueblo decían que nunca habían visto una amistad igual entre un hombre y un animal. Capitán parecía entender cada gesto, cada silencio, cada estado de ánimo de su dueño. Cuando don Ernesto estaba triste, el perro apoyaba su cabeza enorme sobre las rodillas del anciano y lo miraba con esos ojos profundos y oscuros que decían todo sin decir. Necesidad de palabras. Cuando don Ernesto reía, Capitán meneaba la cola con tanta energía que todo su cuerpo se movía de un lado a otro. Cada mañana, sin falta, sin excepción, don Ernesto y Capitán hacían el mismo recorrido. Salían de la casa de la calle del Olivo a las 8 en punto. Caminaban por la calle principal del pueblo. Atravesaban la plaza mayor donde los ancianos ya comenzaban a reunirse. Subían por el camino de tierra que bordeaba el olivar antiguo y llegaban hasta el mirador natural que se abría sobre el valle. Ahí se sentaban juntos durante un rato. Don Ernesto en la roca plana que usaba de banco desde hacía años, Capitán a su lado, ambos mirando el mismo horizonte en silencio. Era su ritual sagrado, su manera de comenzar el día, su idioma privado, hecho de silencio compartido y presencia mutua. Don Ernesto tenía una hija, Elena, que vivía en Madrid con su esposo y sus 2 hijos. Llamaba cada domingo sin falta y visitaba a su padre en verano y en Navidad. Era una buena hija, dedicada y cariñosa, pero la distancia era la distancia, y la vida en la ciudad tenía sus propias exigencias. Don Ernesto nunca se quejó. Nunca le pidió que volviera. Siempre que ella llamaba, le decía lo mismo con voz serena. «Estoy bien, hija. Tengo a Capitán. No me falta nada». Y era verdad. Con Capitán a su lado, don Ernesto nunca se sentía solo. Fue en una mañana de octubre, con el aire fresco y los olivos comenzando a soltar sus primeras aceitunas, cuando la vida de Capitán cambió para siempre. Esa mañana, don Ernesto se levantó más tarde de lo habitual. Capitán esperó junto a la puerta de la habitación, como hacía siempre, pero la puerta no se abrió a la hora de costumbre. El perro esperó pacientemente. Luego comenzó a rascar suavemente la madera con una pata. Nada. Entonces gimió suavemente, un sonido bajito y lleno de preocupación. Silencio. Fue la vecina doña Amparo, que había notado que las persianas de la casa no habían subido a la hora de siempre, quien llamó a la puerta. Al no recibir respuesta, llamó a su hijo.
Entraron por la ventana trasera que siempre quedaba entreabierta y encontraron a don Ernesto en su habitación, tumbado en la cama, con los ojos cerrados y una expresión completamente tranquila en el rostro. El médico llegó 20 minutos después y confirmó lo que todos temían. Don Ernesto había muerto durante la noche, probablemente de un paro cardíaco, sin dolor, sin angustia. Simplemente se había ido mientras dormía, con la misma serenidad con la que había vivido. Capitán estaba sentado junto a la cama cuando llegaron. No se movió cuando entraron los vecinos. No se movió cuando llegó el médico. Tenía los ojos fijos en el rostro de don Ernesto, como si estuviera esperando que en cualquier momento abriera los ojos, se levantara y dijera, en su voz grave y tranquila: «Vamos, capitán, es hora de caminar». Pero esa orden nunca llegó. Elena llegó desde Madrid esa misma tarde, destrozada de dolor. Los días siguientes fueron un torbellino de tristeza, trámites y despedidas. El funeral fue sencillo, como había sido la vida de Don Ernesto y todo el pueblo de Montserrat estuvo presente para despedirlo. Capitán fue al cementerio. Nadie lo llevó. Nadie lo ató. Simplemente siguió el ataúd de su dueño con paso firme y silencioso, como si supiera perfectamente a dónde iba y por qué. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, Capitán se sentó junto a la tumba y no se movió. Los días pasaron. Elena tenía que regresar a Madrid. No podía quedarse indefinidamente, y aunque su corazón se rompía al dejar la casa de su padre, la vida reclamaba su atención. Habló con algunos vecinos sobre Capitán. Doña Amparo ofreció cuidarlo en su casa, dándole comida y abrigo. Era lo más razonable. Pero Capitán tenía otros planes. Cada mañana, exactamente a las 8 en punto, Capitán abandonaba la casa de Doña Amparo y se dirigía al cementerio del pueblo. Caminaba por las mismas calles que había recorrido miles de veces con don Ernesto, atravesaba la Plaza Mayor, subía el pequeño sendero que llevaba hasta el Camposanto y se sentaba junto a la tumba de su dueño. Allí permanecía durante horas, quieto, mirando la lápida de piedra gris con la misma atención con la que antes miraba el horizonte desde el mirador. A veces apoyaba el hocico sobre la tierra fría que cubría la tumba. A veces gimoteaba suavemente, un sonido tan lleno de dolor que los jardineros del cementerio tenían que apartar la vista para no llorar. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a bajar, Capitán se levantaba, sacudía su pelaje oscuro y volvía caminando solo a la casa de Doña Amparo. Comía sin ganas, bebía un poco de agua y se tumbaba en el suelo mirando la puerta, como si esperara que de un momento a otro apareciera don Ernesto. Esto ocurrió un día, luego 2, luego una semana, luego un mes, luego 2 meses. Capitán no faltó ni un solo día a su cita con la tumba de su dueño, ni en los días de lluvia torrencial, ni en las mañanas de niebla espesa, ni cuando el frío del invierno comenzó a caer sobre Montserrat con fuerza. Siempre a las 8 en punto, siempre el mismo camino, siempre la misma tumba, siempre la misma espera silenciosa y leal. La historia comenzó a correr por el pueblo. Los vecinos hablaban de Capitán con una mezcla de asombro y ternura que les apretaba el pecho. Los niños comenzaron a acompañarlo parte del camino cuando lo veían pasar por la plaza. Las señoras mayores le dejaban trozos de jamón y pan junto a la verja del cementerio. El sacerdote del pueblo, el padre Marcos, comenzó a dejarle siempre la puerta del cementerio entreabierta a las 8 de la mañana, para que Capitán pudiera entrar sin dificultad. Nadie lo había entrenado para hacer esto. Nadie le había dicho a dónde ir. Era simplemente su corazón, ese corazón enorme e incondicional que tienen los perros, guiándolo de vuelta al único lugar donde podía seguir sintiendo a su dueño cerca. Cuando Elena se enteró de lo que estaba haciendo Capitán, viajó de nuevo a Montserrat. Se acercó al cementerio una mañana y lo encontró allí, sentado junto a la tumba de su padre, con el hocico apoyado sobre la piedra. Se sentó en el suelo a su lado, sin importarle la tierra fría ni su ropa de ciudad. Puso un brazo alrededor del perro y lloró en silencio durante un largo rato. Y Capitán, que había permanecido estoico durante semanas, dejó escapar un gemido largo y profundo, que sonó como todo el dolor del mundo concentrado en un solo sonido. Fue en ese momento cuando Elena tomó la decisión más importante que tomaría en mucho tiempo.
Llamó a su esposo esa misma noche. Le dijo que no podía dejar a Capitán, que ese perro le había dado a su padre años de compañía y amor incondicional, y que ahora era su responsabilidad devolverle aunque fuera una fracción de ese amor. Su esposo, un hombre bueno llamado Marcos, lo entendió sin necesidad de más explicaciones. Elena se llevó a Capitán a Madrid. Le prepararon un espacio cálido y cómodo, lo mimaron y lo cuidaron con toda la atención que podían darle. Pero cada vez que Elena miraba al perro, veía en sus ojos algo que ninguna comodidad podía reemplazar. Seguía siendo un perro que esperaba a alguien que ya no volvería. Un mes después, Elena tomó otra decisión. Habló con su esposo, habló con sus hijos, y juntos decidieron algo que cambiaría sus vidas completamente. Venderían el apartamento de Madrid y se mudarían a Montserrat, a la casa de piedra de la calle del Olivo número 7, a la casa donde don Ernesto había vivido, amado y muerto en paz. La mañana que llegaron con todas sus pertenencias, Capitán entró a la casa y recorrió cada habitación con paso lento y cuidadoso, olfateando cada rincón, cada mueble, cada rincón de pared. Luego fue hasta la habitación de don Ernesto, dio 3 vueltas lentas en el lugar donde estaba la cama y se tumbó en el suelo exactamente en el mismo lugar donde siempre dormía. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, Capitán se levantó, se estiró con calma y fue hasta la puerta. Elena lo esperaba ya vestida y con su abrigo puesto. Salieron juntos a la calle. Caminaron por las calles empedradas, atravesaron la Plaza Mayor, donde los ancianos ya comenzaban a reunirse, y saludaron con la cabeza. Subieron por el camino de tierra que bordeaba el olivar antiguo y llegaron hasta el cementerio. Capitán se sentó junto a la tumba de don Ernesto. Elena se sentó en la pequeña banca de piedra que había cerca. Estuvieron allí juntos durante un rato largo, en silencio, mirando la lápida gris con el nombre del hombre que los unía. Luego, sin que nadie dijera nada, Capitán se levantó, miró a Elena y por primera vez en muchos meses meneó la cola. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero Elena lo vio y sintió que el corazón se le llenaba de algo que no podía describir con palabras. Era como si don Ernesto le hubiera enviado un mensaje a través de ese perro fiel, como si le dijera que estaba bien, que estaba en paz y que se alegraba de saber que los dos, su hija y su perro, por fin estaban juntos. Desde ese día, Capitán siguió yendo al cementerio cada mañana, pero ya no iba solo. Elena lo acompañaba siempre. Y con el tiempo, sus hijos también comenzaron a ir, y luego el esposo, y algunos vecinos que se unían al camino de vez en cuando. Lo que había comenzado como la vigilia solitaria de un perro leal, se convirtió en una pequeña tradición del pueblo, una manera colectiva de recordar a un hombre bueno y al amor que dejó detrás. Capitán vivió 4 años más. Los pasó en la casa de la calle del Olivo, rodeado del calor de la familia que don Ernesto tanto había amado. Cuando llegó su momento, se fue tranquilamente una noche de primavera, tumbado en su lugar de siempre junto a la cama, con el mismo tipo de serenidad que había tenido su dueño. Elena lo enterró en el jardín de la casa, bajo el olivo más antiguo, y puso una pequeña piedra con estas palabras: «Aquí descansa Capitán, el más leal de todos». Porque hay amores que no necesitan palabras para ser eternos. Hay lealtades que no entienden de muerte ni de ausencia. Y hay perros que nos enseñan, sin saberlo, lo que significa amar de verdad hasta el último aliento. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora a Mente Clara y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Comparte este video con alguien que ame a los perros o que haya perdido a alguien especial. Escríbenos en los comentarios el nombre de tu mascota o de alguien que extrañes hoy. Tu comentario puede tocar el corazón de otro espectador. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Gracias por ser parte de esta familia. Hasta la próxima historia, con todo nuestro cariño, desde Mente Clara.